Pues ya pasamos la mitad de este curso, Nacer. Recuerden, son 24 lecciones. Hoy vamos a hablar de la lección número 13. Y el nombre de esta lección es la muerte. Es un tema que la mayoría le tenemos temor. El ser humano, cuando escucha muerte, se pone nervioso, se pone temeroso. Pero pues realmente la Biblia nos enseña que el que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, pues por eso tiene temor. Pero todos los que estamos perfeccionados, o lo que ya conocimos del poder del amor de Cristo, hemos hecho un pacto con Él en agua, hemos recibido la promesa de una vida eterna cuando nos entregamos a Él y hacemos un pacto voluntario de una manera pública en el bautismo, en las aguas. Entonces sabemos que el Señor nos da esa promesa de que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando somos hechos hijos de Dios, Juan dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Él les da la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy, hablando del tema de la muerte, voy a tomar un pasaje que está en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, muy buen capítulo para que se lo lleve de tarea. Habla de los tiempos, habla de cuando esperas algo. Todo tiene su tiempo, dice este versículo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo que se plantó. Entonces, así como hay un tiempo de nacimiento, también hay un tiempo para morir. Y todos los seres humanos vamos para el mismo lugar, algunos más jóvenes, algunos más grandes, unos de una manera, otros de otra manera, pero de que vamos a partir de este plano terrestre a un plano espiritual, eso es seguro. La pregunta es, ¿hacia dónde vas a ir después de que llegue ese momento de partida de este mundo? Y a manera de introducción, yo quiero decirte que en la mente de Dios, desde un principio, Él anhelaba que el ser humano no pasara por esta separación, por esta muerte. Él, desde un principio, en el capítulo 1 de Génesis, que es el capítulo de la creación, dice que Él nos hizo a su imagen, versículo 26, 27, nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Entonces sopla en la nariz del ser humano, en aquel momento, pues aquel hombre llamado Adán, sopló en su nariz aliento de vida y este vino a ser un ser viviente. Entonces, como Dios lo diseñó a su imagen, a su semejanza, Él no pretendía que el ser humano muriera. Él pretendía que fuera como Dios, un ser eterno, un ser que perdurara por toda la eternidad. Pero desgraciadamente el ser humano tomó sus decisiones y conocemos las consecuencias. Por eso hasta el día de hoy mucha gente dice que traemos pecados de nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva. Pero en realidad la Biblia enseña algo diferente. Y yo quiero hablar un poco acerca de esto que es la muerte. ¿Cómo entró por ese pecado de desobediencia? Entró al ser humano la muerte. Y voy a hablar en dos contextos, tanto la muerte física como la muerte espiritual, porque son dos muertes diferentes que van asociadas a una persona. Y hablar de muerte espiritual o hablar de muerte física, cuando el Señor le dice a Adán y a Eva una vez que estaban ahí en el huerto, en el capítulo 2, verso 17, el día que coman de este árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, el día que coman de él, dice, ciertamente morirán. Ustedes pueden comer de todos los huertos que hay de todos los árboles, que hay en este huerto, pero el día que coman de este árbol van a morir. Y es ahí cuando el ser humano abre la posibilidad o abre la puerta para morir físicamente y morir espiritualmente. Por eso la palabra muerte
significa separación. No significa que ya se acabó las cosas, como mucha gente dice que el muerto va al pozo y el vivo va al gozo, como dando a entender que una vez que uno muere ya se acabó todo. Realmente cuando uno muere empieza todo, no es que se acabe, más bien empieza lo que es en realidad valioso, o lo que debiera ser valioso para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí empieza una vida eterna o una condenación eterna. La separación del cuerpo, el espíritu y el alma es donde empieza una realidad por una gran eternidad. Así de que el hombre no creyó en las consecuencias que iban a pasar, y conocemos que el género humano, para no entrar en detalles si fue el culpable Eva, si fue culpable Adán, la realidad es que los dos consumieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, y ambos tuvieron consecuencias. Pero lo más triste y lo más lamentable es que mueren espiritualmente y son expulsados del huerto del Edén. Y a partir de ese día, entonces el ser humano, con maldad, con todo lo que repercute ser humano ahora, malos pensamientos, malas decisiones, malos hábitos, todo lo que la carne te demanda, te pide, placeres, tentaciones, el ojo, cómo entra la tentación, todo es producto de haber desobedecido a la palabra o a la voz de Dios. Y vemos consecuencias no solamente en la vida de ellos como pecadores originales, sino que también hay una descendencia, Caín y Abel. Vemos cómo los hijos de ellos, uno mata a su propio hermano por envidia. Entonces ahí se desencadenan muchas cosas que hoy en la actualidad siguen viéndose día a día. Entonces quiero hablar en primeros términos para desarrollar un poquito más con claridad este tema, de algo que es importante que usted y yo debemos de saber. Dios es quien da la vida física, la vida que se puede palpar, la vida que se puede vivir día a día. Él nos la da, y nosotros, al tener esa vida, somos quien tomamos decisiones que vamos a hacer durante el periodo de tiempo que Dios nos permite estar en este planeta Tierra. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Somos creación de Dios. Entonces, el libro de Juan dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso, en Génesis 1:26 al 28, es cuando el Señor dice: sopla en la nariz del ser humano hálito de vida, aliento de vida, neuma, espíritu, que lo levanta, y el hombre empieza a ser un ser viviente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor, el dueño del cielo y de la tierra, el libro de Hechos dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas. No, es honrado, dice, por manos de hombres, como si necesitases de Él algo, pues Él es quien da a todos la vida y el aliento de todas las cosas. Él es el que da la vida, Él es el que da el aliento, Él es el que nos permite estar de pie. Entonces, de ahí parto con este tema. Primero, el origen de la vida es Dios mismo. Por eso, Hechos capítulo 17 nos confirma o nos afirma en lo que se escribe en el primer pasaje que mencionaba, que en Él es en el que existimos o vivimos en Él, y nos movemos y somos de Él y para Él. Colosenses dice que nosotros fuimos creados para los propósitos de Él, para los propósitos de Dios. En Hechos 3:15 nos confirma y dice: y mataste al autor de la vida. Esto es cuando Pedro está predicando y les dice a aquellos que estaban congregados en Jerusalén
y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales somos testigos. Está hablándole al pueblo judío que mató al autor de la vida. Vemos cómo la Biblia misma nos confirma que el que diseñó a su imagen, el que dio vida en el principio a toda la creación humana y a toda la naturaleza que usted puede ver en lo que existe, es el mismo autor que da la vida. Por eso, como antecedente, quiero dejar claro, número uno, que es Dios quien nos ha dado la vida. Aunque usted se pelee con otras creencias, con otras filosofías, con otras teorías, porque mucha gente cree en teorías que todavía no se comprueban, pero nosotros creemos firmemente que quien dio la vida es Dios. Nuestra vida física, entonces, depende totalmente de Dios. Hay personas que desean quitársela, pero aun que quieran ellos, no lo logran. Que se rompió la cuerda, que se intoxicó, pero que no alcanzó a morir. ¿Por qué? Porque quien lo permite o quien tiene la autoridad o el poder de la vida es Dios. Por eso esas personas no logran su voluntad, porque no están en los planes de Dios todavía, no ha terminado con ellos. Entonces no va a suceder. Por más que usted le busque el ruido del chicharrón, como decimos acá en México, no va a pasar si Dios no lo permite. Entonces, recordemos que aún la Biblia dice que una hoja de árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo a los Filipenses escribió y dijo: en Dios está el querer como el hacer. Entonces debemos de entender que a Dios le plació darnos vida, y hoy usted y yo estamos aquí en este plano terrestre, en este periodo de tiempo, gracias a la voluntad de un Dios que da vida y que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Entonces, en esta vida, Dios nos da una oportunidad para que nosotros busquemos la vida espiritual, que lo conozcamos, que recibamos una oportunidad para arrepentirnos de todo lo malo que hayamos hecho, como dijo Juan capítulo 5 verso 24: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto tiene que ver con la gente que está aquí en esta tierra sin ningún objetivo, sin ninguna un anhelo. Viven, trabajan, pero el fin de semana hacen con su vida un cacahuate o un papalote. No tienen visión de por qué están aquí en esta tierra. O van al trabajo, tienen su familia, pero nunca se les ve ánimo de algo, y luego decimos: esta gente está muerta en vida. Pues realmente eso es, porque están muertos espiritualmente, están muertos, están de pie como seres humanos, tienen hálito de vida, pero espiritualmente están separados de Dios. Entonces aquí entro con lo que es la segunda parte de este tema. La vida espiritual Dios ya la tiene, pero tú y yo tenemos que tomar la decisión. ¿La tomas o vives de nuevo, como lo dije, muerto en vida? Y es el pecado el que nos separa, es el pecado el que nos aleja de Dios. Por eso dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Le voy a dar un ejemplo. Hay gente que empezó encontrándose cosas en una casa ajena. Ese niño que, me encontré un carrito, y se lo lleva a su casa, y el papá ve que el carrito que trae ahí pues no es de él. Dice: hijo, ¿y este carrito? Me lo encontré en la casa del vecino. Qué bien. Pues ese niño va creciendo con esas inquietudes de tomar lo ajeno, y llega el momento en que ya en edad adulta se le hace fácil tomar algo que no es de él, inclusive vehículos ya grandes, motores que no son de él. Pero ¿cómo va
separándose, muriéndose espiritualmente porque no tiene la conciencia, no le redarguye ya la conciencia, porque un pequeño error lo fue practicando una y otra vez hasta que se vuelve insensible al pecado. Y es lo que pasa con la gente. Mueren espiritualmente porque se dejan llevar por sus tentaciones, por sus emociones, le dan rienda suelta a la tentación, y por eso dice Romanos que la paga del pecado es muerte. La muerte, lo vuelvo a repetir, es una separación entre lo que es espiritual y lo que es la conciencia o el alma del ser humano. Jesús comienza su ministerio aquí en esta tierra exclamando o predicando a los cuatro vientos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Porque ya era necesario un renacer espiritual. Era necesario que la gente se conectara espiritualmente con Dios para que se cumpliera la palabra cuando dice que así como en Adán todos murieron, hablando de la muerte física y de la muerte espiritual, todo el ser humano murió en Adán. Asimismo dice, en Jesús todos serán vivificados. Entonces la gente, para poder tener esa vida espiritual, necesita aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y como el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Entonces, nacer de agua y nacer del Espíritu es reconocer que nosotros como seres humanos nunca vamos a tener la capacidad suficiente para decirle no a la tentación. Pero si asociamos o nos asociamos con Jesús, que sea nuestro socio, nuestro compañero de vida, nuestra fuerza sobrenatural en el interior por medio de su Espíritu, entonces vamos a lograr vencer esa tentación. Y es lo que Dios quiere, que todos tengamos vida espiritual. Así como tenemos la vida física, así mismo quiere que tengamos esa vida espiritual, que nos ha desconectado del temor, que nos ha desconectado de hacer las cosas mal y no sentirnos mal. Por eso mucha gente se le va haciendo costumbre hacer lo malo. Por eso ahora miente por cualquier cosa, ofende, maldice, hurta, quita la vida de otro, porque ya se va haciendo una costumbre, ya que en su vida espiritual están muriendo porque están separados de Dios. Jesús dijo estas palabras enfatizando sobre la vida espiritual, que van más allá de la muerte física. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esto es lo importante de conocer el tema de la muerte. Que aunque tú ya no estés en esta tierra, tú vas a vivir una eternidad con Cristo. Tú ya no vas a estar aquí en el planeta Tierra, pero en la atmósfera espiritual, en las calles de oro, en el mar de cristal, en la Nueva Jerusalén, en un lugar que Dios fue a preparar. Por eso dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Todos los que recibimos a Cristo en esta tierra como Señor y Salvador, tenemos acceso a la vida eterna. Y por eso queremos hablarte ahora de este tema, porque cuando hablamos de vida espiritual, hablamos de esa vida eterna, no de una condenación eterna. La gente, cuando rechaza este mensaje, cuando la gente rechaza esta oportunidad, entonces ya no va a tener vida, va a tener una condenación. Por eso repito lo que dice Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando ya nadie daba nada por nosotros, cuando se nos habían cerrado las puertas, cuando habíamos recorrido todos los centros de rehabilitación, cuando ya había fracasado en 3, 4 matrimonios, encontré un camino, encontré
una iglesia, encontré un grupo de personas que hacían algo diferente y eso me ha traído a mí ahora beneficios. Ahora amo, ahora puedo perdonar y ser perdonado. Ahora me han dado la oportunidad que ya no me habían dado. Y esa es la vida eterna. Es la vida espiritual que viene a restaurarse en mi vida para poder tener acceso a lo que viene en una eternidad futura. Entonces, después de que Jesús se entregó en la cruz y murió, al tercer día resucita. Y es ahí donde llega la verdadera vida, porque Él vino a reconectar a este mundo con la esencia espiritual que fue diseñado el hombre. Cuando Dios creó a Adán y Eva dijeron, no, nosotros queremos ser independientes. Pero por muchos años y por varias dispensaciones de los tiempos, Dios fue dando oportunidad. En Noé dio 120 años. Luego en Abraham también dio oportunidad. Se esperaron 400 años más para que viniera el pueblo de Israel que estuvo en cautiverio. Moisés fue un libertador que los llevó a una tierra, los guió para tomar una tierra prometida, y que a la final fue Josué quien les dio la entrada a la conquista de la tierra prometida. Pero después de eso vinieron jueces, vinieron reyes, vinieron profetas, y se fueron cumpliendo en Jesús todo lo que se había profetizado antes. Entonces quiero que se dé cuenta cómo a través de las edades del ser humano, Dios siempre ha dado una oportunidad y ha dado un libre albedrío para que usted y yo tomemos una decisión. Y es ahí donde nosotros ahora tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta, no solamente es una vida física, también es una vida espiritual. ¿Por qué? Porque si no puedo comprender que existen esas dos cosas, entonces no le voy a entender el por qué estoy aquí en esta tierra. Si yo entiendo que hay vida física y hay vida espiritual, entonces voy a comprender también lo que es muerte física y lo que es muerte espiritual. Y ahora voy a tomar un tiempo para hablar de la muerte física. La muerte física llegó al ser humano causada o provocada por haber desobedecido a la voz y a las ordenanzas de Dios. Y la separación entonces del cuerpo y del espíritu fue provocada por esta desobediencia. Por lo tanto, dice Romanos 5:12, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, ahora están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Pero así como entró por un hombre, dice, por lo tanto, Dios nos manda ahora que nos arrepintamos. Y Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa esta parte? Que hay gente que dice, yo sí creo en Dios, pero no hago lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cómo puedes decir que tienes fe si no hay obras, si no hay hechos de lo que tú dices creer? Oh, yo sí creo en el cielo, o sí creo en el infierno. Pero ¿cómo vas a decir que crees si no das un paso de fe donde tú lo aceptas o rechazas lo otro? Aceptas una cosa y rechazas la otra. Entonces la muerte física entró por un hombre, pero la vida entró por otro hombre. Así es de que eso lo voy a dejar para un poquito más adelante. Solo quiero que entiendan esta partecita. Todo ser humano que estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, que ya lo hemos venido hablando en las 3 últimas lecciones atrás, tenemos entonces en este caparazón alma, cuerpo y espíritu.
Por eso vuelvo a repetir el pasaje de Tesalonicenses 5:23, que yo creo que ya se lo aprendieron de memoria muchos. Y el mismo Dios dice, de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor va a venir por un pueblo santo. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la muerte física es aquella que nos separa el cuerpo del alma y del espíritu. Y nadie puede sacudirse esto y decir, no, yo nunca voy a morir. Yo voy a ser un ser eterno. Inclusive, son capaces de hablar de algo que no está escrito en la Biblia y hablan de reencarnar en otro. Pero a fin de cuentas, si vas a reencarnar es porque de alguna manera ya moriste, ya separaste. Entonces, como lo quiera ver o como le quiera llamar a esta parte, lo que sí le tengo que decir es que es ineludible o es imposible que el ser humano no muera. Todos vamos a morir. Por eso dice el texto que empecé repitiendo de Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Esto lo dice Eclesiastés 8:8. Y no valen ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea, así que por ningún lado se encuentra un texto que nos hable de que alguien de nosotros, algún ser humano, va a ser eterno. Después de haber cometido el pecado en el huerto del Edén de desobediencia, todos vamos a morir. Por eso dice Romanos, por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, entonces puedes tener una muerte física, pero vas a tener una vida espiritual que te garantiza tener la vida eterna, que es lo que todos buscamos. Pablo dice a los romanos en el capítulo 7, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si ahora, conforme van pasando los años, usted se da cuenta que todo el cuerpo se va arrugando, se va colgando todo, porque este cuerpo ya, desgraciadamente, el pecado del hombre lo llevó a la destrucción. Entonces, la muerte física es inevitable. Todos vamos para el mismo lugar. Todos vamos a morir. Pero hay algo importante que me gustaría comentarles hoy. La salvación. La salvación de nuestra alma es más importante que este cuerpo se quede en esta tierra. Porque cuando este cuerpo caiga a la tierra, el alma va a ir a un lugar de paz, un lugar donde el Señor nos va a mantener hasta que venga a juzgarnos a todos. Voy a hablar un poquito más adelante de lo que es la segunda muerte y voy a hablar de los juicios de Dios. Pero por el momento quiero dejar claro esto. Todos vamos a morir. No podemos evitar esto. Todos vamos al mismo lugar. Vamos a morir. Algunos más rápido, unos más jóvenes, otros más longevos, pero todos vamos para allá. Entonces, como consecuencia de esa desobediencia, quiero decirte que la salvación no nos exenta de la muerte física. Y tampoco existe la reencarnación. La persona que muere, dice la Biblia que es necesario muera una sola vez. Después de esto va a venir el juicio, Hebreos 9:27, y de la manera en que está establecido para todos los hombres, que mueran solo una vez y después de esto va a venir el juicio. Entonces, amigo que me escucha,
hermano que me escucha, la muerte física no la podemos evitar. La muerte espiritual, que es lo segundo, así como hablé de vida física y de vida espiritual, ahora hablé de muerte física, pero también voy a hablar de muerte espiritual. Y esto es lo más bonito de la palabra de Dios, que aunque este cuerpo exterior, que es lo físico, se derrumba, se desintegra, se hace más viejito, se arruga, el interior, dice el apóstol Pablo, se va renovando, porque el espíritu se fortalece en el Señor y se renueva. Esto es un gran tema, porque la muerte espiritual, esto sí es triste, pero si tú aprendes a entender que así como hay muerte espiritual, está la vida en Cristo, que es la vida espiritual, esto te va a mantener con ganas de seguir adelante, renovándote todos los días, como dice la palabra, que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Y vamos a aprender a vivir en gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hablando de lo que es la muerte espiritual, es triste que, como sucedió en un principio con Adán y Eva, ya pudimos ver el desenlace, cómo se separaron, cómo las consecuencias de su pecado, cómo su familia estuvo. Ya podemos ver el plano de esa gente y nosotros podemos cambiar la historia de nuestra familia o la historia de nosotros mismos, porque al ver esa parte de la humanidad, nosotros podemos tomar la oportunidad que Dios nos ofrece a todos. Entonces, desde ese momento en que toda la raza humana quedó marcada con la muerte espiritual, entonces Cristo aparece en escena después de que se había acabado la esperanza para la humanidad. Reaparece una oportunidad para todos nosotros, y es en Cristo donde nosotros podemos entender que si lo aceptamos, que si nos comprometemos con Él, que si lo adoptamos como Padre, entonces Él nos dará vida eterna, vida espiritual, vida que nos llevará adelante en todo lo que nosotros queramos emprender. Por eso Pablo a los Colosenses escribe y dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. El bautismo representa una sepultura para la vieja manera de vivir, pero representa también una resurrección de vida para llevar nuestra familia adelante, nuestros propósitos adelante, nuestras metas adelante, porque ahí en Cristo y en el pacto que hacemos con Él en el bautismo, nosotros obtenemos vida, porque resucitamos con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos da vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, si yo acepto a Cristo como mi Salvador y me bautizo en su nombre, entonces Él perdona todos mis pecados. Anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz del Calvario, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. O sea que no hay nada en este mundo que nos pueda separar de esa vida espiritual. El apóstol Pablo lo escribió en otra ocasión y dijo: nada ni nadie, en Romanos 8 del 35 en adelante, nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu mediador, como tu ayudador, entonces todo lo que era contrario a ti, que tus padres habían hecho maldades, que tus antepasados habían hecho pactos diabólicos,
que tus padres te habían dedicado a tal deidad o a tal asunto demoníaco, esa acta que era contraria queda anulada en el nombre de Jesucristo. Y el Señor ya clavó en la cruz del Calvario todo aquello que venía a ser en contra tuya. Y cuando tú lo aceptas, entonces viene vida espiritual sobre ti. Y todo lo que te acarreaba muerte queda cancelado en el nombre de Jesús. Entonces debemos, cada uno de nosotros, cuidar esa vida espiritual. La que Dios nos ofrece, la que Dios nos entrega, la que Dios nos ha dado cuando hemos sido sepultados juntamente con Él en el bautismo y hemos sido levantados o resucitados para una vida eterna. Y es por eso que ahora nada nos puede separar de ese grande amor que tiene para cada uno de nosotros. Entonces entendemos vida física, vida espiritual, muerte física, muerte espiritual. Son cosas importantes que debemos de entender para poder llevar o llegar a lo que es la culminación del tiempo de mi partida de esta tierra hacia un mejor lugar. Todos anhelamos un día estar en los brazos de nuestro Señor amado. Todos anhelamos estar un día en esa nueva Jerusalén, allá donde no hay llanto ni más dolor, donde el mismo Señor dijo hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones entran y hurtan. Hagamos tesoros allá en el cielo. Y esto es cuando nosotros dedicamos nuestra vida a lo espiritual, preparándonos para una vida eterna, para una vida con Cristo por toda una eternidad. Y por último quiero tratar en este tema acerca de la muerte que estamos hablando, la segunda muerte. Este término aparece en la Biblia. Y después de la muerte física, donde el cuerpo y el espíritu se separan, el espíritu vuelve a Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, el salmista dice: escondes tu rostro, te turbas, les quitas el hálito de vida y dejan de ser y vuelven al polvo. Entonces, en Dios está el poder de la vida. Por eso cuando vino a la tierra lo crucificaron, lo humillaron, lo azotaron, pero al tercer día se levantó con poder y gloria. Entonces retomó las llaves de la muerte y de la vida. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Por eso Él la da y Él la quita cuando Él quiere. Entonces ya no depende del enemigo, ahora depende solamente de Dios y de usted y de mí tomar esa oportunidad o soltar la oportunidad. ¿Por qué? Porque va a haber una segunda muerte. Y esta segunda muerte tiene que ver cuando uno regresa del polvo de la tierra. Daniel 12:2 dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oye, pero yo era muy bueno, yo no le hacía nada malo a nadie, yo no robaba, no mentía, no golpeaba a mi mujer, no mataba a nadie, pero ¿por qué estoy aquí en esta situación, en este lugar de tormento? Entonces mucha gente va a despertar del polvo de la tierra, o sea, literalmente de la tumba se van a levantar y van a estar en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque van a ser remitidos a una segunda muerte. La segunda muerte tiene que ver con un lugar de sufrimiento, tiene que ver con un lugar de tormento, tiene que ver cuando el Señor venga por su pueblo, el alma que es la que va a sufrir. Cuando usted acepta a Dios, va a quedar remitida en un lugar donde no va a padecer la segunda muerte. Pero si en vida usted no acepta a Dios, muy probablemente usted va a estar en un lugar de tormento. Y digo muy probablemente porque así lo dice la Biblia, pero el único juez es Dios. Cada quien va a tener un trato y un pacto con Dios, y ahí no me quiero meter en esa situación. Pero quiero decirle lo que el profeta revela. Dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, como el alma del Hijo.
Pero el alma que pecare, dice, esa morirá. O sea, hace que yo como padre no voy a llevar la culpa de mis hijos, ni mis hijos van a llevar la culpa mía. Cada quien, conforme haya sido su proceder, le va a dar cuentas a Dios. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. La justicia del justo será sobre él. Y la impiedad del impío será sobre él. O sea, cada quien conforme haya actuado, haya procedido, es lo que va a obtener. Las personas que hayan aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, esa es una oportunidad que nos ofrece, que no vamos a llegar a esa segunda muerte. Por eso dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a todo aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De eso sí te tienes que cuidar. Entonces, en la Biblia encontramos una parábola muy hermosa del rico y del pobre Lázaro, mendigo, que una vez que los dos partieron de este plano terrestre, uno fue a un lugar de tormento y otro fue a un lugar de paz. El rico, que lo tenía todo, que tenía deleites, que tenía placeres, que se daba la gran vida, fue a un lugar de tormento. Pero Lázaro, el mendigo, el que anhelaba comerse las migajas que caían de la mesa del rico, él fue a un lugar de paz, un lugar, el seno de Abraham le llama la Biblia. Entonces dice que cuando el rico vio a Lázaro arriba, él habla y le dice, Padre Abraham, dice, permite que Lázaro venga y me toque con el dedo, nada más la punta de su dedo, toque mi lengua con agua, dice, porque estoy en un lugar donde estoy sufriendo. Entonces le dice el Señor, mira, tú tuviste tu oportunidad en la tierra y tomaste decisiones de darle rienda suelta a tu carne, pero Lázaro también tomó decisiones de agradarme a mí. Entonces ahora esta es la consecuencia de lo que tú hiciste en la tierra. Las decisiones que tomes ahora te van a llevar a esto, a un lugar de tormento o a un lugar de paz. En 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó a los ángeles su pecado, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, que será reservado para el día del juicio. Los ángeles que le creyeron a Luzbel, Satanás, cuando se levantó en contra de Dios, los desechó y están en un lugar de tormento para el día del juicio. Esto es cuando va a venir la segunda muerte, que significa que ahorita te vas de este plano, pero te vas a quedar en un lugar remitido esperando ese día de juicio, o te vas a un lugar de paz esperando el día de juicio. La segunda muerte, ahí es la primera, pero la segunda muerte es cuando Dios venga a la tierra y juzgue. Entonces que de ese lugar donde está remitido te expulsen a un lugar de sufrimiento. Ahí sí va a ser por toda la eternidad. Por el momento vas a estar es como si te tomaran preso y que el delito por el cual se te está acusando no ha quedado claro. Llegas al juicio y cuando llegas al juicio te remiten y te dan una pena perpetua o te exoneran de ese juicio. Asimismo es esto. Vas a estar en stand-by, lo vamos a decir así, hasta que Dios venga y juzgue todos tus actos, los hechos que tú hayas hecho en esta tierra. Y es por eso que yo te pido que hagas una buena decisión y aceptes a Cristo, no tardes más. ¿Quién no va a pasar a esta segunda muerte? Bueno, dice Apocalipsis, el que venciere, dice, no sufrirá la segunda muerte. Esto quiere decir, pues, que hay que resistir, que hay que estar velando, que hay que seguir adelante, que hay que estar orando, que hay que estar apartándonos de todo lo malo, librando las tentaciones en el nombre de Jesús para no entrar a ese momento de nuestra partida.
Entonces, nosotros le motivamos, le invitamos para que usted no sea condenado. Por eso, desde ahorita le estamos diciendo, esto no se acaba aquí en la tierra cuando usted muere. Es una separación solamente. Se separa el alma, se separa el espíritu y el cuerpo se va al polvo. Por eso dice la Biblia que polvo eres y al polvo vas a volver. Pero después de eso viene una vida eterna o una condenación eterna. Es importante que sepa. Porque si usted no sabe este principio sobre la muerte física, sobre la muerte espiritual, sobre la vida física, sobre la vida espiritual, la segunda muerte, entonces usted va a pensar que esto es nada más puro Holy Ghost, puro aleluya, gloria a Dios, y vamos a la iglesia y dame golpes de pecho y cada domingo y se acabó. No, esto tiene que ver con algo más profundo, con algo más de mantenerse, de cuidar lo que Dios ya le dio. Si usted todavía no ha hecho el paso de fe y no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hágalo lo más pronto posible, porque va a llegar el momento de su muerte. Todos vamos a morir, pobres, ricos, feos, guapos, chaparros, enanos, negros, prietos, güeros, todos vamos a morir. Y la pregunta es, ¿a dónde vas a llevarte tu cuerpo, tu alma, tu espíritu? ¿A una eternidad sin Cristo o a una eternidad con Cristo? Hay un pasaje que me gustaría leerlo, está en el profeta Amós. Aunque cavases hasta el Seol, de allá, dice, te tomará mi mano. O sea, a donde quiera que tú vayas. Y aunque te vayas a la luna, dice, o a Marte o a donde quieras, dice, de allá, dice, te remontaré. Si se escondiese en la cumbre del Carmelo, de allí, dice, lo buscaré y lo traeré. Si te fueras a lo profundo de la mar, dice, allí mandaré a la serpiente y los morderá, hablando de Satanás, la serpiente antigua. Entonces, Dios quiere bendecirte en gran manera. No rehuses más el llamado. No te zafes de algo que es tan grande y tan importante como es la salvación, la vida eterna. Y quiero nada más mencionar estos textos que lo vuelvo a repetir ahora. Su líder de grupo le va a entregar las notas para que usted los siga leyendo. Sé que estos temas son muy amplios y difícilmente podemos tratar todos los pasajes bíblicos, pero esto me gusta. El Señor en Juan capítulo 10 dice, yo pongo la vida y la tomo y la vuelvo a poner y nadie más, dice, tiene ese poder para hacerlo, solamente yo. Yo mismo la pongo, yo mismo la tomo, yo tengo el poder absoluto para quitarla y ponerla. Así de que si estamos bien con el Todopoderoso, entonces tendremos vida eterna, tendremos vida espiritual y dejaremos de estar muertos en vida. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Dios es la vida eterna, Dios es la vida abundante, Dios es el camino, es la verdad, Él es la vida. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me va a infundir aliento. Tú vas a preparar mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vas a ungir mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la promesa que tenemos. Entonces no le tengamos miedo a la muerte. La muerte solamente es la antesala. Es la puerta que nos da la entrada a una vida espiritual, a una vida eterna. Por eso es importante hacerlo ahora que tenemos vida. Reconciliémonos con Dios, pongámonos de acuerdo con Él y el Señor nos ha garantizado una vida eterna. Dios les bendiga mucho. Nos veremos la próxima semana con la lección número 14. Donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga y adelante.